¿Usted ha visitado algún pueblo mágico en Michoacán, en México? Bueno, pues vamos a hablar sobre ellos, pero vamos a hablar desde una perspectiva técnica, con una experta. Estimada Ivonne Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Rosiles, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar sobre los pueblos mágicos, que son una política pública, ¿cierto? Porque a veces nada más los vemos como pues un lugar, un espacio en el que uno va pues, a hacer turismo, a visitarlos. Pero a ver, cuéntanos, ¿por qué tendríamos que poner atención a esta política pública de los pueblos mágicos? Porque está resaltando las principales características de una localidad donde principalmente cuenta con un hito que lo hace único a nivel nacional. Entre ellos, pues sus valores culturales, que es lo más importante que se destaca, y las poblaciones originarias. Oye, pero a ver, dices un hito, ¿cómo qué podría ser? Danos un ejemplo. Tú eres experto en pueblos mágicos, yo lo sé. A ver, danos ejemplos de pueblos mágicos y que nos des un ejemplo de qué es esto que le llamas tú un hito. Por decir, si yo... Algo que los identifique, ¿cierto? Sí, es algo que los identifique, pero además que los haga únicos. Okay. Si yo digo la Peña de Bernal, claro. ¿De qué se piensa? De inmediato nos vamos Querétaro, y sí, es la Peña de Bernal, es un pueblo mágico y es lo que los caracteriza. Eso es lo que debe de tener, entre muchas otras características, como tener una cultura viva. Okay. A ver, cuéntanos sobre eso. ¿Qué características debería tener un espacio, un territorio, para ser pueblo mágico? Primero, el número de población. Tienen que ser poblaciones pequeñas, con ciertas características, que tenga también los espacios arquitectónicos conservados. Es decir, que ahí se conserve todas las características, tanto vegetales, culturales, de gastronomía, vestimentas, muchas de las características que tenemos a lo largo del territorio nacional. Y en términos, por ejemplo, de hoteles, de oferta hotelera, justamente, restaurantera, ¿hay como algún número, hay algún elemento que deban tener? No necesariamente, pero sí debe de tener ciertas ofertas con características que cubran los requerimientos de la población que asiste. Obvio, debe de haber servicios también que estén en torno a esta población que van a visitar, como sucursales bancarias, centros de salud, que se cuente con atención médica, la infraestructura básica de basura, agua, que permita recibir, y sobre todo que se tenga una buena experiencia por el turista. Los hoteles deben de tener también buena prestación de servicios, sus prestadores de servicios, que tengan producto turístico, que tengan algo más que solo la Peña de Bernal por visitar. Bueno, pues tú los has estudiado, bueno, entre otras cosas, tú eres experta en política pública turística, pero te invitamos a que hables de pueblos mágicos en particular. Es una política pública que no surge con la 4T, ¿cierto? No. ¿Cuándo surge? A ver, cuéntanos un poco. Esta surgió mucho más atrás con la secretaria Leticia, me olvidó ahorita su apellido, donde se empieza a hacer... ¿En tiempos del PRI? En tiempos del PRI, no. ¿De Fox? No, Calderón. más atrás. ¿Con los gobiernos panistas? No, fue con los gobiernos priistas. Bueno, pero a ver, ese origen, o sea, lo que quiero que nos platiques es cómo lo valoras como el diseño inicial de la política pública, y me gustaría contrastarlo con la 4T, es decir, la 4T me parece a mí que como que ha despreciado un poco el programa, ¿no te parece así? Como que hubo un momento en que López Obrador no lo aceptaba, ¿o sí? No solo menospreciarlo, al inicio de su sexenio era uno de los programas que pensaba desaparecer. Exacto. Estaba sentenciado, y que afortunadamente logró, con todas estas actividades que se realizaron al interior, y sorpresivamente por Miguel Ángel Torruco, un empresario hotelero. El secretario. Así es, el anterior secretario. Logró quitar de ese panorama de extinción del programa que tenía el entonces presidente. ¿Pero tú crees que fue una buena decisión dejar el programa? Sí, claro que fue una buena decisión. Tan es así que pasamos de 132 a 177, que para mí es cuestionable esos nombramientos que se hicieron. Pero a ver, dime eso, porque hay un aumento, es decir, yo entiendo que hay una cuestión política a la hora de aceptar
que un espacio, que un territorio se convierta en pueblo mágico o no? No necesariamente. Existen unos lineamientos que están considerados para el otorgamiento. Estamos hablando de unos lineamientos que sin lugar a dudas siempre tiene que ver esa magia de la política detrás del nombramiento. Porque yo veo espacios que a lo mejor son nombrados pueblos mágicos, pero desde mi perspectiva no cumplen necesariamente con todos los requerimientos, digamos, ya en la parte real, digamos, ¿no? ¿No hay como una parte política que realmente es quien decide eso? No, no. O sea, ¿tú sí crees que hay una... o por qué cuestionas estos, por ejemplo, este incremento en este número? ¿Por qué lo cuestionas? ¿Qué viste ahí? A finales de la administración, donde el secretario era Enrique de la Madrid, se estaba haciendo una evaluación efectiva de los candidatos a pueblos mágicos y se hizo un ejercicio multidisciplinario donde se hacían mayores exigencias. Los lineamientos que se tenían que cumplir iban en torno a reglamento, número de población, que efectivamente tuvieran esto que mencionamos al principio, un hito, que cumplieran con toda una infraestructura, que tuvieran la organización al interior del municipio que permitiera desarrollar la actividad turística. No solo el nombramiento. Recordemos que Pueblo Mágico es una marca famosa, es algo que pocas veces se había considerado o se había logrado dentro de la Administración Pública Federal. Pero a ver, si yo te preguntara, ¿cuáles son para ti los mejores pueblos mágicos desde una perspectiva del programa público, digamos? ¿Cuáles nos podrías invitar, digamos, para que la gente asistiera? ¿Cuáles podríamos hacer? Los que se han empeñado por no solo conservar el nombramiento, sino mejorar la forma en la que están sus servicios, sus prestadores de servicios, la infraestructura. Unos de ellos tenemos recientemente con una inversión y con un empeño en caracterizar este seguimiento desde la administración pública local, los 4 pueblos de San Luis Potosí, que podría decir Aquismón, Gilitla, Real de 14 y Santa María del Río. 4 de San Luis Potosí. 4 de los que tiene nombrados, porque los otros fueron, entre ellos Santa María del Río, fueron nombrados en este último bloque donde llegaron a 177. Oye, pero no mencionas a Michoacán. Michoacán tiene un buen número de pueblos mágicos, ¿cierto? Sí, es uno de los estados con más pueblos mágicos recibidos en el sexenio de Calderón. Y no estoy diciendo que tengan que ver. Bueno, pero a ver, ¿por qué no mencionas a los de Michoacán como un ejemplo? ¿Qué nos está faltando acá? Porque obviamente a nosotros nos interesan los pueblos mágicos, pues porque tenemos varios. Aquí mismo, nuestro vecino Jiquilpan, que pues me parece a mí que es un lugar muy atractivo, muy bonito, pero que de pronto como que parece que se puede explotar un poco más. Es la impresión que a uno le da, ¿no? ¿Por qué crees que nos falta en Michoacán para explotar más esos pueblos mágicos? Una, el embate que tuvimos en la administración pasada. 2, que se llega a la zona de confort. Una vez que se tiene el nombramiento y que como es una marca famosa y que a diferencia del manejo que se dan de muchas marcas, yo la puedo poner en playeras, en bolsas, en souvenirs, y eso como que la gente lo va poniendo, que es fácil utilizarla. La otra, dejan de invertir, dejan de desarrollar productos turísticos. La imagen urbana dicen, nada más es para que se vea bonito y que todo se vea igual. No, eso da identidad, da pertenencia. Y muchas veces la población no se siente involucrada. ¿Por qué? Pues porque no les llega directo a su bolsillo. Claro. Entonces, bueno, pues tú mantendrías este programa de los pueblos mágicos. Por supuesto. Primero, porque culturalmente nos sostiene, nos da la o sea, ¿tú crees que sí el impacto, es decir, sí, tú ves una diferencia entre un pueblo mágico, digamos, en la atracción turística, en los efectos económicos, la derrama económica, de un espacio que no tiene ese nombramiento? O sea, ¿sí hay una diferencia sustancial? Sí, por supuesto. Ayer estaba en Jiquilpan en un restaurante y llega una pareja de jubilados comiendo muy agradable, muy amenos, se les veía disfrutando la experiencia a lo máximo.
y pedían la sopa tarasca y iban pidiendo lo que les recomendaba el prestador de servicios. Al final de su comida me llama la atención que voltea el señor y dice, bueno, y dime, Jiquilpan, ¿por qué es mágico? Y justamente el solo hecho de la marca Pueblo Mágico los hizo llegar, los hizo disfrutar, los hizo estar a gusto y después se preguntaron por qué es mágico. Claro. Muy bien, Ivonne, desde tu trinchera, dinos 3 pueblos mágicos que nos recomiendes. ¿Real de 14? ¿Ese sería tu top 1? Sí, podría ser. Real de 14 ahí en San Luis. En San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque es rescatar algo que ya se creía perdido, un pueblo fantasma. Aparte, pues, tiene otro impacto. Allí está venerado San Francisco de Asís y es considerada a nivel nacional una de los lugares más visitados el 4 de octubre y que es poco conocido y hace una derrama económica impresionante a la región. Y bueno, y también tenemos cultura viva como la Wirikuta, con todo el asunto del peyote que ha permitido como efecto secundario la conservación y el mitigar un poco la sobreexplotación que tenía. Claro. Real de 14, otros 2. Bueno, en Michoacán. De Michoacán. De Michoacán, Santa Clara del Cobre. Me parece uno de los centros más conservados que sí tiene esa identidad, que los artesanos están conformados y que su gastronomía resalta mucho, pese a todos los embates que pudiera tener para su llegada, para el turista en sí, pero el llegar envuelve mágicamente. ¿Otro más? De cualquier lugar que tú quieras. El primero, Hidalgo, en Huasca de Ocampo. En Huasca de Ocampo me consta que ha habido varios intentos por mantener, el nombramiento, 2, por hacer inversiones, pero que lamentablemente, como siempre, se pierde el esfuerzo en el corto plazo de la presidencia municipal. Y creo que ahí está mucho de los secretos para conservar, mejorar y darle mayor potencial al pueblo mágico. De tu trinchera, ¿la 4T mejoró o empeoró el programa de los pueblos mágicos? Lo empeoró. Lo empeoró. Bueno, pues yo me quedo con esto, pero los invito a visitar Jiquilpan. No recomendaste Jiquilpan. Jiquilpan es un pueblo mágico bastante bonito. Lo recomendamos. Bueno, yo se los recomiendo para que nos visiten por acá. Y también visiten la Universidad de la Ciénega por ahí, la UCEMICH. Esto fue La Trinchera. Estimada Ivonne, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego.